El primer año del gobierno de Gustavo Petro ha sido desastroso. El supuesto cambio resultó ser un fraude a los colombianos y la seguridad está en su peor momento, con organizaciones delictivas que mandan en todo el territorio. Estas fueron las palabras de Ingrid Betancourt en DNews, quien además dijo lo siguiente. Yo creo que fue un engaño. Se le dijo a la gente que primero se iba a acabar con la corrupción, y lo que vemos es una corrupción disparada como nunca antes. Segundo, se dijo que se iba a hacer un cambio a favor de los pobres, y lo que vemos es, al contrario, una instrumentalización de los pobres, de la gente más necesitada en Colombia. Los que hoy en día están muriendo, están poniendo sus vidas por cuenta de los errores de este gobierno, en particular en la paz total, en las decisiones económicas. Son obviamente los colombianos más desprovistos. Agregó que muchos colombianos le dieron la oportunidad a Gustavo Petro para solucionar tantos problemas que tiene el país, pero él está ausente y constantemente desaparece. El país a la deriva. Dijo también que este gobierno lo que ha traído son escándalos. Mencionó que Petro le pidió a su hijo que fuera por la plata y que la paz total es impunidad total. Vemos a un Gustavo Petro protagonista de estos acuerdos, dándole órdenes a su hijo de que vaya a buscar esa plata, y eso significa lo que vemos, la paz total, que es impunidad total, y lo que esto significa a nivel del resurgir de la inseguridad en Colombia. Y por supuesto aprovechó para publicitar, pero desde Francia, que en su partido Verde Oxígeno tiene personas que quieren hacer las cosas diferentes, con el corazón, que le puede aportar mucho al país. Pero hicimos el trabajo con corazón, con responsabilidad. Gente, yo creo que le puede aportar mucho al país. No todo el mundo piensa igual. Hay gente que está más a favor de una manera de manejar la economía, otros de otra manera, otros les parece que lo importante es lo social, los otros lo ambiental. Pero yo creo que todos tenemos una cosa en común, y es que no queremos que Colombia se nos desbarate. Pero esto no fue todo. La revista Semana fue a contar los detalles desconocidos de Gustavo Petro y su estado en crisis en Bélgica, y cómo, según Semana, esto se asocia a sus ausencias presidenciales. Allí, en la entrevista, lo primero que le pregunta a la revista es cómo vio la proposición para someter a Gustavo Petro a un examen médico. Ingrid respondió que esta es una función del Congreso, que la democracia funciona como una empresa y que sus funcionarios tienen que demostrar que está en las capacidades funcionales, mentales, emocionales, psíquicas, entre otras, y agregó que si el Congreso no aprueba este examen, hay otros mecanismos legales para obligar al presidente a realizarlo. Pero lo más grave de la entrevista fue lo siguiente. Ingrid mencionó que Gustavo Petro tenía problemas depresivos o de adicción, pues según ella encontró al presidente tirado en el suelo en su apartamento en Bruselas, a lo cual ella dijo que no era normal. Textualmente dice, y de ahí uno puede especular qué le pasó. Estaba depresivo, tomó mucho licor la noche anterior. El problema es que esto es repetitivo. Él simplemente estaba ido, estirado en el suelo. Yo hablé con su entonces esposa Marilu Serrán, vi a sus niños pequeños, eran muy chiquititos, debían tener 3 añitos. Ellos corrían por toda la casa porque era una visita privada. Pero miren esto, Semana preguntó si en esa época Petro tampoco cumplía con sus citas de diplomático en Bélgica. Ingrid respondió, yo hablé con el embajador de ese momento, Petro era un secretario, había un enfrentamiento entre él y el embajador en Bélgica, que era Carlos Arturo Marulanda Ramírez. En ese momento el hoy presidente lo acusaba de ser un paramilitar, y aunque según Ingrid Petro no estaba de acuerdo, ¿cómo es que sabía que este sujeto a quien menciona sí era un paramilitar? La revista e Ingrid lo hacen ver como algo pasajero, pero este hombre a quien Petro acusaba, según la fiscalía, desplazó a campesinos a través de los paramilitares y las AUC. Marulanda fue prófugo de la justicia colombiana, pasando por más de 10 países, y solo fue detenido el 17 de julio de 2001, y para 2016 se revelaron los vínculos del exministro con Mancuso. Pero a Semana y a Ingrid se les olvidó mencionar estos verdaderos detallitos, e incluso dijo que
son las FARC, quienes ahora ponen ministros de minas. Por esta razón, el presidente Petro le respondió: Ingrid es una persona que no me hubiera gustado conocer en mi vida. Hice un gran esfuerzo por ayudar en su liberación por mis propios principios morales. Le di hospitalidad en mi propia casa, pero de ella no recibo sino calumnia. Una actitud así solo puede provenir de una mala persona. Y el periodista Gonzalo Guillén compartió esta noticia de Univisión y dijo: Ingrid Betancourt y su novio de entonces, Carlos Alonso Lucio, recibieron dinero del narcotráfico. Y compartió también las palabras de PJ, quien reposteó un artículo de Las Dos Orillas titulado Ingrid Betancourt es el peor ser humano que he conocido en la vida. Esta afirmación de uno de los gringos que compartió secuestro con la candidata presidencial se la recordó Oprah Winfrey en su célebre entrevista.